Hola, hola, querida audiencia, bienvenidos a tu nuevo programa Entre Mentes. Yo soy Gonzalo, me presento, soy periodista de profesión, siempre me han gustado los temas de conspiración, de misterio. He tenido un par de experiencias con avistamientos de ovni en Orcón, en la quinta región, y siempre me han interesado estos temas. Y me gustaría poder explicarle y dar a conocer mi experiencia a través de este gran podcast. Y también tenemos a nuestra otra parte, a nuestra otra mitad del programa, Ángela, que también se va a presentar y ella va a decir de qué se trata esto. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Ángela Carter, soy medium y tengo varias habilidades ya programadas, soy telépata, cartomante. em, bueno, tengo un sinfín soy clarisintiente, puedo percibir varias cosas y también he sido contactada por pleiadianos principalmente, ya hace bastante tiempo. Podría decir que en el año 2020 encendí mi carta acá, entonces desde ahí me encuentro en un concepto que podríamos definir como ángel en tiempos del apocalipsis, ¿no? En lucha. Ángela, y este tema de ser medium y todas estas ramas o áreas que tú tienes, ¿te han ayudado con el tema de los ovnis? Claro, tengo bastantes registros. Por otro lado, conozco personas que instalaron cámaras específicas para poder captar, por ejemplo, el movimiento extraterrestre acá en Valdivia y que efectivamente muestra que hay un movimiento cotidiano. Esto es en todo momento, no es que hoy pasó por casualidad algo, no, ellos viven en este mismo espacio, digámoslo, pero en otras dimensiones. Entonces hay quienes ven, hay quienes no ven. Si uno quiere ver, siempre va a lograr el contacto, ¿no? Es lo que me pasaba a mí en los avistamientos que yo he tenido han sido en Orcón, en Puchuncaví, en la quinta región, que siempre hay avistamientos y yo logré contactarme con un ufólogo, que es Fernando Beliera, y él me explicaba que estos avistamientos se dan en zonas donde hay plantas de energía, y ahí en Orcón, precisamente en las ventanas, claro, hay varias plantas de esto, y les llaman los ovni robones. Entonces, yo creo que por eso, bueno, también no todos tienen la dicha ni la suerte de poder tener este tipo de avistamientos. Yo conozco mucha gente que siempre me dice, oh, me gustaría poder tener las experiencias que has tenido tú, pero lamentablemente no las tienen, como que son personas elegidas, como que ellos lo eligen para este tipo de cosas. Aún así, si son elegidos, de todos modos, bueno, eso depende, ¿no? De alguna manera depende de la raza extraterrestre, pero si son elegidos o no, las personas también pueden pedir ser elegidas. Eso dejémoslo desde ya abierto para que la gente lo sepa. Ah, claro, 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 pero la gente también tiene que tener un poco más de mente abierta para poder lograr hacer ese contacto. ¿Qué Claro, crees tú? por cierto. O sea, creo que si a alguien le llama la atención el tema es porque ya está preparado. Entonces ahí es donde en algún momento, si quiere navegar más por estas aguas, entonces va efectivamente a pedir un contacto. Y Claro, ese pues contacto siempre se responde. así es. Sí, a mí me pasó una experiencia que yo tuve que fue muy buena. Hay un documental que lo dan en Amazon Prime, que es de Bob Lazar, de un científico que trabajó en el Área 51, y él explica que a través de la meditación se puede contactar con seres extraterrestres. Y nosotros vimos este documental con mi hermano, mi señora, mi hija, la familia en general allá. Y esa misma noche fuimos al mirador y tratamos de hacer lo mismo que hizo Bob Lazar y nos resultó, se nos puso una luz, no podemos decir que era una nave porque no vimos nave, vimos solo luz, que era de noche, y nos hizo 3 destellos y después la luz avanzó y se fue. Fue una experiencia bien especial y ahí mi señora nunca había tenido ese tipo de experiencia, desde ese momento dijo, oye, genial, ahora creo, porque muchas veces la gente dice hay que ver para creer. Claro,
porque yo siempre desde chico, yo me acuerdo que mis amigos leían Papelucho, El Principito. Yo me acuerdo que mi primer libro fue Caballo de Troya. Ah, mira. Y después un libro de abducciones de extraterrestres que tenía mi papá en la biblioteca. Entonces, como que de los 6 años que siempre estuve metido en este tema. ¿Y por qué te llevo a ese ámbito? Porque hablaste de los registros. Y a mí hasta hace poco me hicieron una sesión de registro akáshico, una sesión breve, para ver de qué se trataba, porque yo no sabía de qué era. Y me lograron destrabar una experiencia que yo tuve, que fue mi primera experiencia con OVNI. Y fue heavy porque yo no me acordaba de eso, lo tenía bloqueado. Yo soñaba con eso, pero yo creía que era un sueño. Y después cuando tuve la sesión, me desbloqueó y empecé a recordar todo esa misma noche. Y fue en Las Cruces, que yo en un cerro a las 3 de la mañana, yo era chico, tenía 6, 7 años, fui al baño, que eran estos baños de campo, con el niño que era el dueño de casa, y me dice, oh, mira, ahí está de nuevo la luz. Y yo salgo del baño y miro, y atrás como a 600, 700 metros, hay un cerro. Y en ese cerro estaba posado, había una nave y habían 2 seres. Y yo me acuerdo que lo vi perfectamente, salimos corriendo hacia la casa y yo incluso hasta me oriné con el miedo que tuve ese día. Pero ahora no lo veo como un miedo, ahora lo cuento y es una experiencia más de vida, ¿no? La primera de tantas. Oye, Gonzalo, ¿y los sueños que tienes van continuando esta historia o es recordar esa historia? ¿Es como si estuvieras presente en el momento anterior? Al principio era así, me iba mostrando escenas de lo que había pasado, y después yo siempre he tenido una fijación, y de hecho para el podcast, cuando estábamos en las previas de preparando qué música queríamos colocar, yo les decía a Manuel y a otro amigo, y le decía, coloquemos esta canción que es de un juego de Super Nintendo. ¿Ya? Y me decían, no, pero yo le decía, sí, esa canción de Super Nintendo le da. Y resulta que en esta historia del avistamiento, yo me acuerdo que nosotros de regalo le llevamos a estos niños un Super Nintendo. ¿Ya? Entonces, mi amigo me decía, no, pero es heavy porque si uno pone a unir todo, o sea, tú tenías una fijación con Super Nintendo, me decían, que no sabíais por qué, pero tú querías poner esa canción. Y claro, el regalo que nosotros le llevamos a esta familia ese día que yo veo a estos 2 seres y a esta nave, era llevarlo en Super Nintendo. Entonces fue como igual la palabra es heavy porque todo calza, como dicen por ahí en los memes, todo calza. Y segunda vez que me lo dicen en el día. Entonces tú decís como, oye, pero esto no es coincidencia, ¿cachai? O sea, por algo uno tiene... Las coincidencias no existen, Gonzalo. Hay una sincronización. Entonces, tú estás en este punto, el otro está en este mismo, en un punto en el que se van a encontrar si es que efectivamente sincronizan. Si no, no hay encuentro. Justamente, y bueno, y esa es la idea de este programa. La idea de este podcast es que la opinión tuya con la mía no tienen por qué ser siempre la misma. Cada uno tiene su opinión, más la del entrevistado, y la gente que saque sus propias conclusiones de lo que estamos hablando. Claro. Que por cierto, vamos a hablar muchos temas, vamos a pasar por conspiraciones, por misterios, por Reiki, por estas artes que hay, y que también la idea es enseñarle a la gente también, que la gente sepa de qué se tratan, y a algunos encontrar la ayuda, como la encontré yo en el tema de los registros acá, chicos. Entonces creo que es muy importante el papel que va a cumplir cada uno. Tú con lo que tú sabes en cuanto a toda esta arte, y yo entregar mi experiencia, los conocimientos que tengo también por leer libros y todo eso. Entonces creo que es un excelente complemento para que la audiencia todos los domingos nos pueda seguir, les guste el programa y también puedan proponer temas, que creo que es súper importante. Y que nos vayan contando también en qué quieren que ahondemos también dentro de esto que vamos revelando cada programa, ¿no? Sí.
Tú te contabas también de una experiencia tuya. ¿Cómo fue tu primera Yo experiencia he tenido con...? varias experiencias. Creo que la que me marcó más y es más potente porque he tenido con varias razas. Entonces, una de ellas fue con los grises pequeños en el momento previo a que yo diera a luz a mi hijo mayor, quien por cierto también es medium y que tiene también muchas habilidades psíquicas habilitadas ya. Entonces, yo no pude defenderlo en esa ocasión y fue muy potente. Y dentro del camino, después en la historia, cuando ya comienza su adolescencia y empieza su proceso rebelde, se me hizo el llamado de los pleyadianos para quitarle los chips que le habían puesto en esa oportunidad, que fue muy, muy, muy potente, porque yo intenté defenderlo y el ET, por decirlo así, porque es de esa Sí. forma, me cerró los ojos de nuevo y no pude dominar mi cuerpo nunca más hasta que al día siguiente desperté y la casa se llenó de moscas. Mm. Se supone que los grises son una raza mala o Una raza al servicio, finalmente es una raza al servicio de otra, entonces ahí es donde yo siento que de alguna manera dentro de las razas, al igual que los humanos, encontramos personas buenas y personas malas, hay quienes le sirven a un lado, al lado más oscuro o al lado más lumínico, pero siento que de todas las razas. Y en particular en este sentido, para mi hijo fue un freno. Somos una ah, familia potente, entonces había que marcar el camino de él, porque en este minuto de la historia podría haber participado de un modo mucho más potente, siento yo. y los pleiadianos en ese ámbito llegaron para ayudarte y ayudar a tu hijo en ese sentido, No, ¿no? llegaron para pedirme que fuera partícipe de esta lucha que había que dar en este proceso de la historia. Con el tema del Del tiempo cambio, apocalíptico que estamos viviendo, ¿cierto? Del nuevo orden que eso se del está nuevo orden mundial. implementando. Exactamente, entonces ahí es donde yo entiendo que, bueno, con el paso del tiempo, porque no fue inmediatamente, que llegué al planeta, por decirlo así, como esencia, como energía, a insertarme en un cuerpo, ¿verdad? En el año 622, que es cuando Mahoma comienza, también con inoculaciones, a insertar el Islam después de Cristo. Entonces empieza mi lucha y continúo en ella, porque tú sabes que el nuevo orden contempla el Islam como religión única en el mundo en esta nueva etapa. Entonces es justamente la importancia de despertar, ¿no? Reconocer cuál es el tiempo, cuántas veces me han asesinado, los mismos que podrían en corto Seguir. plazo también volver a contar la misma historia, ¿no? O sea, O en base a podrían eso, hacerlo, ¿sabes? podríamos decir que la reencarnación existe. O sea, yo el otro día estaba viendo en Twitter, mostraron un video de que hay una niña que también decía que tiene ADN extraterrestre. No dijo la raza, creo que Pleiadiano, no creo que. Y que dijo que uno muere y no se acaba. Después vuelve a nacer y vuelve, como que la historia se repite, pero en otro cuerpo nomás, como que somos el espíritu y el alma continúa, pero el cuerpo muere, pero después tú sigues, o sea, y eso me lleva a pensar que, claro, por eso que uno nace con fobia, a veces tú dices, oye, ¿por qué le tengo miedo al mar? Si nunca me ha pasado nada en el mar, entonces como que uno viene programado ya con las vivencias que tú tuviste en vidas anteriores. Y Eso hay es lo varias que señales. eso es lo que me lleva a pensar a mí. Ahí hay varias señales. Yo no sé si te has fijado que a veces la gente tiene manchas más oscuras, como no sé, por ejemplo, Como yo una tengo una, marca. claro, tengo una aquí en el cuello, Sí, ¿cierto? yo tengo una acá en la pierna, que Ya, la perfecto. tenía mi abuelo, mi hermano y yo. En uno de tus días en ese lugar, o se te enterró una lanza, o te llegó un disparo, o algo te pasó en ese lugar que dio lugar a tu muerte anterior. O no, no necesariamente esa muerte, sino que pueden ser Otras. alguna más anterior todavía. Y en ese proceso, ¿tú igual tienes recuerdos de tus otras vidas de repente? O, Recuerdo varias muertes. Una de ellas fue escapando de los indios americanos.
Entonces podría haber estado en un lugar contrario. Bueno, ahí, ¿en qué lugar jugaba? No sé. También entiendo que fui bávara en algún minuto de la existencia. Y bueno, y después también tenemos varias, o sea, bien vikinga, he tenido varios pasos en realidad. Y el más interesante fue cómo yo descubro esto de las muertes, porque hay un sueño muy chica. Todos estos sueños yo los tuve revelados muy menor, ¿no? Y de hecho, con el tema de los indios, yo bajé corriendo la escalera, huyendo de los indios, o sea, mi primer sonambulismo. Eso te Y, iba a decir, sonambulismo. exacto. Y bueno, la segunda revelación fue que yo entro a un vehículo. El vehículo en los sueños normalmente es la vida. Y entro a un vehículo arrancándome de estos señores que utilizan estas túnicas que por fuera son negras, por dentro son rojas, y tenían ojos bastante brillantes. Entonces yo iba arrancando, pero entiendo que al subirme al auto y salir por otro lado es que transité hacia la vida en donde ya estaba el día de hoy. También te iba a hablar respecto a tu sueño, porque hablábamos delante de cómo tú seguías una continuidad en el sueño de tus recuerdos, y eso es porque uno se maneja en el campo onírico. Cuando uno duerme, ¿cierto? Cae en otros planos y en conceptos de conciencia. Está el consciente, está el subconsciente, ¿verdad? Y está el inconsciente, que es el que tenemos en este momento, que estamos despiertos y estamos conversando, que no es tan inconsciente como Sí, el de así otros, es. ¿no? Porque si no, no estaríamos conversando esto. Y debería existir una conexión entre estos tres cuerpos de conciencia. Y normalmente eso ocurre durante el sueño, en donde el inconsciente recibe la información del subconsciente, aboliendo al consciente, que es el que está manejado normalmente en este minuto, lo podríamos denominar desde siempre como inteligencia artificial. Ah, perfecto. Por eso la importancia igual de los sueños, porque la gente dice, soñé esto, y lo tratan de justificar de cierta forma con algo que le pasó durante el día, o con una Exactamente. película que vio. Pero a mí, con este sueño que yo tenía, o sea, yo sé que todos sueñan, pero cuando yo despierto no recuerdo lo que sueño. Pero Ya. hay veces que sí. Y con este sueño me pasaba siempre lo mismo, que eran como imágenes, así, de a poco, de a poco, de a poco. Y el último tiempo había estado soñando con unos seres que eran como grises. Y cuando yo, bueno, en el tercer capítulo de nuestra temporada, de nuestra primera temporada del programa Entre Mentes, de este podcast, yo entrevisté a Adis. O sea, no la entrevisté, tuvimos una conversación para conocernos y conocer, que también ella es contactada de Pleiadianos. Uh-huh. Y aprovecho de informar y decirles que va a estar con nosotros en el tercer capítulo en vivo. Y para que ustedes, si quieren hacerle alguna pregunta, nos manden ahí y nosotros le vamos a estar con ella. Y ella me contaba que el tema de los sueños son lo mismo que decías tú, que son imágenes de cosas que a ti te pasaron. O sea, son como recuerdos que se activan en este plano. Y a mí me pasaba eso, y yo soñaba, pero no lograba recordar lo que era. Y a través de los registros acá, chicos, que en algún programa vamos a tener que explicar lo que son, porque hay muchas que, por ser yo no los conocía. Hasta hace 2 meses atrás yo no sabía lo que eran los registros acá, chicos, hasta que lo pude ver y con una mini sesión que me hicieron, me desbloquearon. Entonces ahí pude entender que los sueños que yo tenía era algo que yo había vivido, solamente que yo lo tenía bloqueado. ¿Por qué lo tenía bloqueado? No sé. ¿Habrá sido por miedo? O la verdad que no sé. Porque el recuerdo es selectivo, uno recuerda lo que necesita en la edad adecuada. O sea, cuando ya estás preparado para algo. Y dentro de ese tiempo también hay un manejo, ¿cierto? Es decir, si tú hubieras caído, por ejemplo, en una de estas familias que viven arraigadas a esto, como en algún sentido comercializándolo, etcétera, claro, sería como una vida normal, mantener todo el tiempo contacto. Pero si uno no está dentro de esa vida,
le cuesta mucho más, po. Entonces hay un momento como en la adultez siempre que llega esa expansión de conciencia o lo que se denomina el despertar. A mi modo de ver, el campo onírico es un campo donde nosotros nos manejamos en el cotidiano y donde hacemos viajes astrales cada noche. Entonces, más que tener el concepto como que se activan recuerdos, que sí es efectivo, real, dependiendo de las habilidades de la persona, esta persona puede tener este tránsito, ¿verdad? Por las distintas dimensiones, ya sea la cuarta, puede ser la quinta, ¿cierto? En donde podamos tener contactos con incluso, no sé, por ejemplo, tú te acostaste queriendo hablar conmigo, ¿cierto? Pero no lo hiciste porque no te dio el tiempo, etcétera, se hizo tarde, pero soñamos ambos que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ese encuentro fue real porque después cuando uno habla con el otro, ya se puede comprobar incluso. Con esto te doy un ejemplo cortito para que avancemos a la otra etapa. Tenía yo más o menos 16 años y me fui de viaje a Pupuya. En esos años, por supuesto, no habían celulares. Entonces, yo me voy de Pupuya a Santiago sin avisarle a mi mamá y en la noche tuve un sueño sumamente revelador, con luces también, con agua. Siempre el agua representa el útero y qué sé yo. Y con ese sueño mi mamá supo que yo iba a llegar ese día. La comunicación instantánea, ¿no? Está todo conectado. Todo conectado. A mí siempre me ha dado bueno, mi señora siempre ha tenido una teoría que dice que Hollywood o las ¿Ya? películas nos preparan a nosotros con temas que supongamos que son reales, pero que ahí lo muestran como ciencia ficción. Por otro ejemplo, Avatar. Yo fui a ver la 1 y la 2 y Avatar nos muestra que el mundo está conectado, o sea, no el mundo, el universo en sí está conectado. Estamos todos conectados a través de los sentimientos, de la mente, de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros, se supone que cuando alguien muere ahí en Avatar, se entrega de nuevo a la Tierra o al universo y después vuelve a resurgir. Es como la reencarnación. Entonces, después, no sé, pues tiene Star Wars con el tema de las naves, del bien y el mal, que de los extraterrestres que vienen, supongamos con ET, con mi amigo Max. Entonces, como que siempre nos han estado preparando para algo o nos dicen, ojo, ¿qué pasa esto? Pero siempre nos muestran como que es ciencia ficción nomás, que al fin y al cabo es cine. Pero igual te queda en la mente para que tú te lo cuestiones al menos y digas, oye, sí, puede ser, en realidad, y si fuera verdad, o a lo mejor no es verdad. ¿Me entiendes a lo que voy? Es como Yo que... siento de alguna manera que la ficción es justamente para que nosotros entendamos que no debemos creer en ello. El manejo, la manipulación que se hace de esta mente colmena, que es el motivo por el cual se llama Entre Mentes este programa, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido viene esta programación, porque la mente es co-creadora porque no crea sola, crea con la mente colmena, ¿cierto? La palabra es un decreto y el sentimiento es como la llave de la manifestación. Entonces, si nosotros vemos una película, por ejemplo, lo que pasa con Los Simpsons fue una programación de la realidad actual. Sí. Manejaron la existencia con el uso de las habilidades psíquicas de todos los televidentes que se sentaron cada tarde a ver, ¿cierto? Los Simpsons a través de el canal abierto de televisión, Sí. no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Y hoy día que vivimos, cada una de las situaciones que fueron insertadas en nuestro chip. Por No, eso es que no hay y hay cosas como tú tocaste los Simpsons que, bueno, a los que nos gustan las conspiraciones, hay varios capítulos que muestran cosas que pasan. Por eso cuando Trump baja la escalera, Exacto. no sé, pues eso es un par de ejemplos. Pero Con el príncipe árabe también. son muchas cosas que los Simpsons como que marcaron pauta. Y alguien dice, oye, pero ¿cómo alguien va a saber? Pero bueno, como tú dices, las coincidencias no existen y por algo pasan. Por algo los Simpsons lo muestran antes. Hubo un manejo.
Y Eso. ojo, mira, acuérdate además que los Simpsons son amarillos. Sí, Ojo con esto, mira, los Simpsons son amarillos. Lisa tiene, bueno, las dos, ¿cierto? Lisa y la chiquitita, March. no me acuerdo, Sí, la Maggie. la Maggie, tienen una cabeza de estrella. Sí, Derechamente es una estrella. ¿Por qué? Porque somos, ¿cierto? En el fondo, energía estelar. Y después nos cambiaron, nos pusieron, cuando ya estábamos bien programados con los Simpsons, pasábamos de los Simpsons a Futurama, que es Futurama, justamente lo correcto. que vivimos hoy. Porque aquí, bueno, yo no puedo dar nombres y no puedo dar mucha información al respecto, pero yo conozco a dos personas que derechamente son, ya tomaron cuerpo. Así, definitivamente, y son completamente extraterrestres y aparecieron dentro de lo que yo hice como investigación, no solo como medium, sino que también como persona que tiene algún tipo de vínculo para escarbar algún tipo de información. No existían, cuando yo los busqué por internet, no existían Como persona, decís tú, como personas, así como iban Gonzalo apareciendo, Santi, no. a medida que yo iba buscando. Entonces, oh, no tienen padres, y aparecían los padres, pero y la madre, ¿dónde está? Y al final seguía la historia para atrás, porque yo no me quedo ahí en el me dicen, aquí está todo bien, no, aquí hay una señal, y voy a esa señal y sigo buscando. Entonces, llegué en algún momento a que dijera en un certificado de nacimiento que había una persona que había nacido en el puerto. ¿Cachai? O sea, claro, donde llega y donde después le ponen, ¿cierto? Sí, Un certificado de nacimiento, pero no llegó ahí, no vivió, no sé, es como, es otra historia. Así como también personas que salieron de Chile y que no volvieron nunca y que figuran funcionando aquí, operando, pero salieron en algún momento de Chile y no volvieron a entrar. y esos, según tu teoría, serían personas, o sea, Es que serían, tienen la característica, po, tienen la pues, característica. a eso voy, serían extraterrestres que ¿Sí? tomaron el El, cuerpo, el nombre, bueno, la vida de una persona. venían a una misión y se quedaron. Les gustó y se quedaron. Y esto es como lo muestran así como tipo Men in Black, que sale como un cuerpo de una persona y sale un cuerpo de un extraterrestre chico. No digo que los extraterrestres sean chicos, pero como es como ¿cómo se llama esto? Como la explicación, así como, porque existen las posesiones, por darte un ejemplo, con los temas de los demonios y todo eso, pero en este caso no es así, pues, es como Es que lo ellos, mismo, sí, es lo sí, mismo, no, es lo mismo, ya, ya. hay diversas formas, hay diversos contactos y hay diversas razas. Y hay algunas razas que dice el Ser Uno, por ejemplo, que es un movimiento que ha tenido contacto con canalizaciones, ¿cierto? Constantes de varias razas que se sugieren positivas, ¿verdad? Que informan que hay ciertas razas que son poseedoras del lado derecho del cerebro de las personas. Entonces, cuando de repente una persona, no sé, tenía una personalidad y de repente sale con otra y es muy brillante y qué sé yo, normalmente hay un paso de esto por su cerebro y es para una misión específica. Y después ya continúan su camino de nuevo dormidos, por ejemplo. ¿Te fijas? Sí, lo que pasa es que hoy en día hay información de personas que se están haciendo como máscaras, así como de látex, que se ¿Sí? las colocan y quedan igual a la persona, por Joe Biden, por darte un Sí, ejemplo. claro. Sí, claro. Entonces muestran al Joe Biden así ponte de ahora y después el de mañana y son iguales pero tienen cosas distintas. Claro. Entonces, claro, hay gente que se está, bueno, esto tiene que ver con el nuevo orden mundial, como decías tú, por ser el otro día mostraban a la Angela Merkel que estaba como con un espasmo. Había un video que Ah, circuló y eso, se veía. eso es Kuru, la enfermedad de Kuru, porque Sí, son caníbales, entonces se infectan del Kuru y empiezan con ese tiritón, pero eso fue hace muchos años atrás ya, eso sí. fue, si no me equivoco, entre 2019 y 2020, que ella no se podía sostener, porque claro, de haber comido un pedazo de cerebro infectado, fíjate. Mira, sí, pues, el otro día también alguien mostraba en Twitter de una, no sé si era actriz o política, que ella confesaba que dentro de este grupo llamado los Illuminati tenían como rituales comer carne humana. Por cierto. Y era como Recordemos que el hijo de Rockefeller desapareció en una tribu caníbal en África, se supone, porque dicen que finalmente quedó dirigiendo esa tribu caníbal. sí, es que llega un punto en que todo lo que nos
los que nos han contado o lo que nos han presentado en libros, cosas así como las versiones oficiales, llega un punto en que tú después decís, oye, esto no es así. Entonces, yo estaba leyendo un libro, se llama La conspiración reptiliana, ¿Ya? donde en todo el libro da muchos ejemplos de que todo lo que nos han presentado, por ser el atentado del 11 de septiembre, la guerra de Irak, muchas cosas así, todo lo que nos han presentado y nos han dicho que es así, él con datos y con ejemplos, con fuentes, habla todo lo contrario, cómo manipulan la información y nos entregan algo que nosotros decimos, hoy sí, estos son los malos y estos son los buenos, pero resulta que es todo al Claro. revés. Y ahí hay una importancia súper significativa para el momento presente porque resulta que nos hacen, por ejemplo, en 1776 se libera Estados Unidos y el logo que se hizo para esa liberación es el triángulo con el ojo. ¿Cachai? Entonces te hacen odiar lo que no tienes que odiar. Claro. Partamos de esa base, pero lo más importante de todo y lo que está afectando hoy día, sobre todo a Chile, que está está siendo usado como experimento, es que nosotros cuando nacemos, o sea, cuando somos, estamos en gestación, ¿verdad? Cuando pasamos toda la barrera desde convertirnos en espermio, ya partiendo de la base, ¿qué es un espermio? ¿Cierto? Es como una cabeza con una cola y después esa cabeza y cola se convierte en un cerebro con una columna y ese es el cerebro reptiliano. Y ese cerebro reptiliano es el que te da la fuerza, el instinto de la defensa. El instinto de la defensa. Y eso es justamente lo que está bajo control en este minuto con este uso y manejo que hacen del neocórtex para que el cerebro reptiliano no active la defensa y por ende quede en activo todo el cerebro límbico, que es que finalmente se convierte en algo puntudo en otras razas, también la calcificación de la glándula pineal, etcétera. Entonces hay un manejo del uso de nuestro cerebro para que seamos una raza de inteligencia limitada. Se conoce que usamos el 10% del cerebro, pero Sí. yo creo que eso es previo al estallido social. Después del estallido social, yo dudo que se use el 10% de la No, capacidad sí, cerebral. es verdad, yo creo que ahora la gente, no sé si solo acá en Chile, a nivel mundial, la gente como que está más despierta, como que está más abierta a este tipo de cosas y a pensar distinto. Antes como que era blanco o negro. Ahora no, pues la gente entiende que también hay como matices, entonces, en el tema de la política, yo antes, pucha, era complicado escuchar a alguien que era de derecha, decir explícitamente soy de derecha, por tener un ejemplo, porque lo atacaban al tiro. En cambio ahora no, como que ahora la gente está más suelta en ese sentido y dice, no, yo soy de derecha, me he dado cuenta de cosas, que aquí, que allá, y lo mismo para el lado de izquierda, ¿cachai? Entonces siento que la gente hoy en día está más abierta y más inteligente, sobre todo los jóvenes, los niños. Como que los niños hoy están despertando. Por eso yo tengo un sobrino, mi sobrino, ¿cuánto tiene? Al año ya sabía ocupar el celular. Le Eso es colocaban videos de YouTube y él con el dedo así pasaba con el dedito para arriba para cambiar los videos y si le gustaba un video se quedaba viéndolo y después cambiaba. O sea, yo súper decía, peligroso eso que está ocurriendo hoy en día con los menores y el uso de la inteligencia y la manipulación, si es lo mismo que veníamos hablando. Y ojo, que quiero volver a otra cosa que dijiste. Dijiste que a los 6 años habías tenido esta experiencia y que esta sí, experiencia se te olvida. A los 7 años uno enciende su vórtice energético raíz, que es el que está en la zona del perineo, que es de color rojo. Y en ese momento, Jodorowsky, por ejemplo, indica que uno se convierte en adulto. Desde ahí en adelante empieza a vivir la vida como adulto. Y efectivamente, el primer proceso de la adultez es el adolecer, ¿cierto? Sufrir por todo, sí, pasar por todo ese proceso que dura hasta los 25 años. ¿Te fijas? Y o sea, es un gran proceso desde los 7 años hasta los 25 en el que uno empieza a experimentar esta cosa de lo que significa soltar esta estructura donde me protegen, donde ya no estoy contenido, sino que empiezo a tener los distintos tipos de dificultades con los vínculos, etcétera. claro, o sea, dejamos de ser inocentes. Exactamente. Eso es lo que me decían, y lo que me decían a mí, Adis,
me decía que Yolaris, que era el ser pleiadiano que se contactaba a ella, me daba como un consejo que yo volviera a sentir esa inocencia de cuando yo era niño, para poder sentir otras cosas y poder estar en contacto con ella y todo eso. Como que la inocencia y el tema de la meditación eran súper especiales en este tema. Y como decías tú antes, que cualquiera puede ser contactado o pedir ser contactado. El tema Efectivamente. está en cómo lo manejamos, porque yo sé que también hay gente que no cree en estas cosas, pues, y se burla, y antes yo igual, a mí me daba cosas a contar la experiencia o las cosas que uno pasa con el tema del ovni y todo eso, porque la gente igual termina raro y todo. Pero ahora como que uno pierde ese miedo, ¿cachai? O sea, como que lo cuenta y bueno, y si quieren creer, creen, y si no, bueno, no creen nomás. Cada uno con lo suyo. Claro, una de las cosas que se ha sabido dentro de los contactos extraterrestres es que la estrella esta de 8 puntas que está inserta dentro de esta bandera azul es justamente la bandera venusina, y hay un informe de la NASA de un señor que sale de la NASA y que son sus hijos después de muerto este científico que estaba en la NASA. Voy a buscar los antecedentes para otro programa, tener clarito el nombre y todo eso, ¿ya? Ya, Pero bacán. te la cuento en lo macro. Y él tenía una cantidad de films donde iba llegando la NASA a Venus. Entonces empiezan a hablar, como que aquí está la panacea, no hay nada y no sé qué, y de repente son capturados. Y después empieza este proceso, que es un proceso que no empieza ahora, ¿no? Que empieza antes, que empieza antes con el tiempo, años 80 y qué sé yo, y ahí tenemos, por ejemplo, a George Orwell también hablando en su libro 1984, de esto que ya pasa, pero si vamos más atrás, está también la teosofía con Annie Besant, que nos cuenta todo este proceso de cuando empieza la Tercera Guerra. O sea, a mí me asombra mucho el mensaje que ella entrega, porque lo indica con fechas. Ella dice 2017 empieza la Tercera Guerra, y Putin es alguien que dijo que bueno, que la Segunda Guerra nunca terminó hasta este proceso que estamos viviendo para saber si va a existir o no. Y ella indica en su libro que podría existir un estallido nuclear, y así como un acabose, por ejemplo, en el año 27, o sea, 2027. Así es que nos queda todavía un tiempo como para tratar de, como dices tú, meditar, que es un acto de evitar el pensamiento. Esa es la base de la meditación, evitar el pensamiento para mantenerme en el presente y en mi cuerpo. Entonces, elimino todo tipo de pensamiento, me conecto con la respiración, pero eso en cada instante de mi día. Ojalá. O sea, si estoy pelando un tomate, estoy concentrada en pelar el tomate y no en el rumeo mental que dice que ay, estoy atrasada pelando el tomate, ay, que no he visto esto otro, porque hay un constante rumeo que nos habla. Ese rumeo hay que apagarlo. Para eso, comenzar a experimentar la vida con la meditación, pero una meditación práctica, algo que esté en el cotidiano, no un momento específico solamente del día en el que tú te apagas, aunque eso es fundamental también para manejar y controlar nuestro campo electromagnético, electropensamiento, magnético, emoción. Claro, en ese sentido, yo creo que, bueno, uno de los personajes más importantes de la historia, no solo para la religión, para la humanidad en sí, fue Jesús. Y me imagino que él tiene que haber eh, experimentado esto del tema de la meditación. Y, y eso es lo que vamos a hablar en el próximo capítulo. Entonces ahora nosotros vamos a adelantar que va a ser el Jesús histórico, que, bueno, él nace en una familia con un padre carpintero, donde uno de los momentos más difíciles es cuando la mamá de Jesús le cuenta al papá de que es concebido por el Espíritu Santo, entonces él, él mismo no lo cree o piensa que lo está engañando. Entonces, todos estos momentos, porque
es como lo muestra la Biblia, pero también hay otro escrito y también lo que nosotros hemos visto a través de la tele con Jesús de Nazaret y todo eso en la historia, es ver más el Jesús... Hollywood de nuevo. Es Hollywood de nuevo. Es ver más a Jesús como hombre. Como yo, si a mí me preguntan cómo fue Jesús, yo encuentro que Jesús tenía muchas habilidades. Y una de las teorías que yo creo que para mí en lo personal, Jesús era extraterrestre. Que por eso él tenía ciertas habilidades. Y si no era extraterrestre, él, bueno, tenía estas habilidades como el Reiki, la sanación con la energía y todo eso. Que fue lo que, bueno, y partiendo de que fue concebido por el Espíritu Santo, o sea, algo que hoy en día es como una inseminación artificial, ¿cachai? Entonces son cosas que, bueno, ¿por qué partimos con este tema en el próximo capítulo? Y ahora estamos haciendo un adelanto porque, bueno, venimos con el envión de la Semana Santa y creo que, para ser justo, teníamos que partir con un tema potente, con un tema que a todos les va a llamar la atención y cada uno tiene su opinión, porque algunos lo van a llevar para el ámbito religioso, otros... Yo que tengo la mía también. Cualquiera, si todos tenemos una opinión, ¿cachai? Yo por si yo manejo esas dos como teoría. Yo antes era muy religioso, pero me he dado cuenta que la religión católica ha... A ver, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Ha sido la cuna del satanismo, lo digo yo, para que no lo digas tú. Aparte, como que ha utilizado la imagen de Jesús, beneficio propio, pero si tú lo llevas a la práctica, todo lo que Jesús no relataba, todas sus frases, hoy en día la Iglesia Católica no practica ninguna. Entonces, ahora estaba leyendo un libro que se llama El Tercer Jesús de Chopra. ¿Ya? Y de Deepak Chopra. Y él cuenta y va mostrando todas las fases de los mismos por demás, ¿eh? Sí, pero él cuestiona a Jesús, lo cuestiona sus frases. Por ser hay una frase que me queda muy grabada que dice que a tus enemigos, si te pegan en una mejilla, tienes que ponerle la otra mejilla. Ya, pero ¿eso por qué? Porque o sea, él lo presenta en el libro. En el libro te va a contar. ¿Pero qué te dice? ¿Por qué te dice? ¿Por qué pasa eso? Ajá. ¿Por qué dice Jesús eso? ¿Cuál es la base de decir eso? No recuerdo, no. Ay, yo tengo yo la tengo. Mira, bueno, ya dale. Termino y ahí tú contáis por el porqué. Sí. Y él lo que dice en el libro es que cómo alguien va a ser tan tonto, eso es lo que explica en el libro, así como que le van a pegar, o sea, ya te van a engañar, y vas a entregar una mejilla y después vas a entregar la otra para que te vuelvan a engañar. ¿Cómo alguien puede ser tan tonto? Entonces, eso es lo que él cuestiona. Y bueno, y tantas otras frases. Pero, ¿y cuál es por qué lo dice Jesús eso? Yo no me acuerdo. A mí me gustaría dar mi apreciación completa, pero que está bien fundada en el libro Hegemón de Cristian Arauz que estoy leyendo. Cristian Arauz es el perito forense del caso Matute, que es muy amigo mío y que, por cierto, no solamente estoy leyendo el libro, que en el próximo capítulo puedo leer un extracto de lo que él comunica, pero tenemos algunos antecedentes históricos comprobados. Primero, que era judío. Primero, que existe. Jesús efectivamente existió. Segundo, que fue judío. Tercero, que fue un activista. Fue un activista que estaba en contra del pago de impuestos, ¿cierto?, a los egipcios, que ya había el pueblo de Israel sido liberado, ¿cierto?, cuando se abren las aguas y Moisés saca a su pueblo de Egipto. Entonces, cuando venían estos señores de Egipto a cobrar los impuestos, Jesús era un activista que molestaba en serio, así como molesto yo. Entonces él iba a molestar y a decirle a su gente que no podían, no debían pagar impuestos, que eso no era lo que correspondía porque ellos ya habían sido un pueblo liberado.
Y empieza todo este proceso en el que participa de esta manera. Y es por este motivo, y sin tener potestad de autoridad para eliminar a Jesús, los judíos, es donde es crucificado por los romanos, en donde justamente era por producto de Espartaco, ¿verdad? Utilizado este recurso de crucifixión solamente para los activistas, es decir, para quienes estaban en contra del Estado. ¿Cachai? Ese es un poco. Y respecto a la mejilla, él le decía a su gente que porque estas personas que venían a cobrar con la muerte si es que tú no pagabas. O sea, podían, no sé, pues llevarse a la guagua, violarte a la mujer y pegarle al hombre. Pero cuando te pegaban, normalmente te pegaban en una mejilla. Y lo que hacía Jesús era decirle a su gente que cuando el hombre, por ejemplo, levantaba la mano hacia una mejilla, tú pusieras la otra para esquivar el combo que te pegaba el señor que te venía a cobrar. Entonces tú dime ahí, ¿dónde está lo tonto? No, claro. Que manipula la historia, y esto que te estoy contando es con pruebas. O sea, aquí hay un segundo libro que va a salir prontamente de la línea del hegemón, donde ya viene como mucho más con las pruebas y todo ese escenario que todavía no sale el libro, y yo lo estoy esperando ansiosa para poder leerlo cuando salga, pero hasta aquí solamente tengo como esta primera estructura del libro del hegemón, entre otras cosas que yo he ido incorporando de manera individual. Genial. Sí, pues, o sea, la idea del capítulo 2, del capítulo que sigue, es hablar todo este tipo de cosas. Po. ¿Y con quién lo vamos a hablar? Eso es lo más importante, yo creo, porque el invitado, bueno, más que invitado, el entrevistado que vamos a tener es una persona... Es un grande, ¿no? Es un grande, yo creo que es un grande, primero de la televisión, y un grande sobre estos temas. Y la gente, o sea, uno le dice a la gente el nombre y la gente al tiro sabe quién es. Oye, empecemos a decir un poquito quién es, o sea, abogado, teólogo, ex sacerdote, profesor universitario, político, exdiputado entre el año 61 y 69, ¿cierto? Una persona que pasó por todos los sets televisivos contando su visión de lo que estaba pasando, también un personaje partícipe de las logias y de todo este mundo que practica la ingeniería social, por tanto, un gran conocedor, un gran historiador, un gran personaje, ¿no? Sí, mira, yo antes de dar el nombre, claro. yo lo conocí en la universidad, fue un profesor mío de un ramo lectivo de filosofía, y esto fue en la misma época donde él aparecía en la tele en estos temas como en el programa La Hermandad, aparecía siempre en los matinales hablando de, bueno, de Jesús, de los ángeles, de la Virgen María, de todos estos temas, y tú lo mirabas porque él tiene una voz bien particular, y aparte su estampa y su presencia hablan de un hombre serio y culto. Entonces, para mí, yo pensé al tiro en él, me comuniqué con él y aceptó el tiro. Bueno, para que la audiencia sepa de quién estamos hablando, es don Hugo Cepeda. Yo lo entrevisté la semana pasada, estuve en su casa y fue una bonita experiencia poder entrevistarlo. El manejo que tiene del tema es pero espectacular. Él tiene 84 años y tiene una memoria, pero, o sea, lo que habla, tú puedes estar hablando con él 3 horas y las 3 horas no te va a chamullar ni nada. Sí, no, realmente es una experiencia súper enriquecedora. Y lo que hablamos, bueno, hablamos del Jesús histórico, pero él también lo trató de llevar un poco más al lado de la religión. Hablamos de los milagros de Jesús, de los momentos más importantes de Jesús en su vida, bueno, de las frases, de por qué se celebra la Navidad el 24 y el 25. Hablamos de hartos temas, pero lo que más me llamó la atención a mí fue cuando él dijo que
el primer milagro que Jesús tuvo que enfrentar, o el primer milagro que él hizo, fue que los demás le creyeran. Claro. Ese es su primer milagro. Entonces esa frase a mí me dejó para adentro porque realmente así, pues, no era... Uno puede pensar que era más importante revivir a una persona, volverle la vista a un ciego. Tú decías, en ese caso, pero no, pues, el primer milagro fue que a él le creyeran. Y él me decía que él desde pequeño, desde que nace, él sabe que es el hijo de Dios y que tiene que vivir con esa carga. Pero al saber que él va a morir, porque hay una parte donde él está, ya está crucificado, y él dice, Padre, no me abandones, cuando él está ya en su último. Entonces, él predicaba siempre de que hay un reino, que él viene del reino del cielo y todo eso. Entonces yo decía, si él sabía que muriendo iba a reencarnar, ¿por qué le tenía tanto miedo a la muerte? Y él decía, pero que también él era hombre, sentía como hombre, era de carne y hueso. Entonces también tenía sus dudas. Sabiendo que él era el hijo de Dios, también tenía sus propios cuestionamientos. Entonces, ahí para mí hay toda una visión distinta también al respecto, porque bueno, mucho de eso también es fábula, ¿no? Y hay un manejo de la inserción de la historia, en que hay que entender también cuál es la programación de la CIA en la creación de la Biblia, del Corán, etc. Y todo ese sentido. Pero una de las cosas importantes es que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios creador, que continúa la creación del creador. ¿Cómo? A través del pensamiento co-creador, la palabra que es un decreto y el sentimiento que es la llave de la manifestación. Entonces nosotros, al ser manipulados, creamos realidades. Cuando se nos repite constantemente, por ejemplo, en esta narrativa siempre se utilizan, tú sabes, la palabra es el verbo es el principio, ¿verdad? Entonces se utilizan siempre 3 palabras en el uso del lenguaje. No sé, por ejemplo, quédate en casa. Son palabras con las que se inserta, ¿cierto? O se maneja a la mente colmena. Y en ese sentido es donde es sumamente importante, porque de nuevo nos ponen como la ciencia ficción en un sentido donde todos nosotros, no solamente Jesús, somos co-creadores, somos hijos de Dios y por tanto tenemos esa misma responsabilidad que tiene Jesús. Exactamente la misma. Y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad también de en este momento pensar tal como pensó él y de manera activista en contra de la banca y lo que está ocurriendo con la digitalización del cerebro humano llevada adelante en este proceso de nuevo orden mundial que de alguna manera es la repetición de la historia en un bucle de tiempo, en donde se manejan las líneas de tiempo y por este motivo también tenemos a estos viajeros actuales del tiempo, que también podría haber sido Jesús uno de ellos, ¿cierto? En donde vuelven a repetir la historia porque nos encajan en una línea de tiempo que los lleva a repetir esa parte de la historia. Es sumamente interesante de cómo la vida finalmente es nuestro viaje. Claro, y ¿sabes qué? Ahora que tocaste ese tema, Don Hugo dijo lo mismo, dijo que todos éramos hijos de Dios. Y segundo, dijo que fue una frase que igual me llegó, porque dijo que Jesús hay una parte donde dice, bienaventurados los que no ven y creen. Claro. Y yo decía, esa frase es como para los que les gustan las conspiraciones. Claro, exactamente. Porque a nosotros, por ser a mí me gusta la conspiración, y ya por dar un ejemplo, el tema de la muerte de Kennedy. Podemos especular muchas cosas, pero estamos creyendo en algo que no vimos, no sabemos si tampoco es la verdad, pero estamos creyendo. Entonces, esa frase tiene que ver mucho en el mundo que vivimos actualmente. Tiene que ver mucho con todo lo que nos está pasando, porque si tú lo pones en perspectiva y dices, oye, la Iglesia Católica es el satanismo, tiene que ver con Satán, todos van a decir, no, pero ¿cómo que estáis hablando? Bla, bla, bla. ¿Me entiendes? Entonces, creo que esa frase, como para ir terminando este primer capítulo, es una frase que
que le tiene que dar vuelta a toda la gente, incluido bueno, a nosotros, y después a nuestra audiencia, que las personas que realmente que creen sin ver son los que van a marcar la diferencia en este mundo en el que vivimos actualmente. La mente colmena. Así es, justamente. Eso se trata todo. Así que, amigos, lo esperamos para el capítulo 2, donde vamos a hablar de Jesús histórico. Vamos a tener un tremendísimo invitado como don Hugo Cepeda, que nos va a estar contando todo lo que sabe sobre Jesús. Y nada, pues los esperamos a todos el próximo domingo. Así que un abrazo grande, un abrazo, Ángela. Manuel también, que es nuestro productor. Así que un abrazo a todos, que tengan una linda semana. Nos estamos viendo, nos despedimos de Entre Mentes, tu nuevo podcast. Que estén muy bien, chao.